Capítulo 47. La sombra que escucha. Dentro de la grieta, la oscuridad no era solo ausencia de luz. Era cercanía, presión, piedra respirando demasiado cerca de la piel. El pasaje estrecho por el que habían entrado se ensanchaba unos metros más adentro, como si la montaña hubiese guardado allí una cavidad olvidada. Una bóveda irregular, baja en algunas zonas, más alta en otras, con paredes húmedas que devolvían el brillo de los cristales élficos en destellos apagados. El aire olía a tierra antigua y mineral mojado. Goteos lentos caían desde una fisura del techo, repicando el suelo con un golpeteo regular que en aquel silencio sonaba casi como un reloj. El frío era distinto al de la superficie. No venía del viento, venía de la roca. Se metía por las botas y subía por los huesos con paciencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Alden respiraba despacio para no oírse. Kael estaba sentado contra la pared, con la espalda apenas apoyada en la piedra. La camisa se le pegaba al cuerpo por la sangre. La herida en la espalda alta, el corte que la cola le había abierto, seguía manando con lentitud, oscureciendo la tela y dejando un brillo oscuro bajo la luz lechosa del cristal. Cada vez que Kael intentaba moverse, la respiración se le quebraba en un siseo corto. Liana se arrodilló frente a él, con el bolso abierto a un lado. Sus manos se movían con una precisión silenciosa, casi clínica. No había pánico en sus gestos, pero sí urgencia. «Déjame verlo», dijo en voz baja. Kael apretó los dientes. «Estoy bien». «No», respondió Liana sin dureza, sin permitirle el escape. «Estás aguantando por orgullo». Sera estaba unos pasos atrás, de pie, casi inmóvil. Había limpiado sus espadas y las mantenía cerca, como si el metal pudiera hacer algo contra la piedra que los rodeaba. Su rostro era el de siempre, controlado. Pero sus ojos no se apartaban de Kael ni un instante demasiado largo. Doran, sentado en cuclillas, apoyaba el hacha en el suelo como si fuera un bastón. Dren permanecía cerca de la entrada, medio girado hacia el pasaje estrecho, escuchando más que mirando. Lutara no se tumbó. Permanecía echada, sí, pero con el cuello erguido y el hocico apuntando hacia la oscuridad del umbral, lista para saltar. Afuera, en la caverna, algo golpeó. Un impacto grave que hizo vibrar la piedra bajo ellos. Luego silencio. El grupo se tensó al mismo tiempo. Nadie habló. Incluso el goteo pareció más fuerte. Liana no levantó la cabeza. «Si se acerca demasiado, lo sabremos», murmuró, más para recordarse a sí misma que para tranquilizar a los demás. Sacó un vendaje limpio, luego otro ya usado en parte. Rebuscó entre frascos pequeños, hojas secas y un atado de hierbas. «Kael, voy a quitarte la ropa», avisó. «Ni se te ocurra hacer un comentario», gruñó Kael, pero la voz le salió más débil de lo que pretendía. Liana tiró de la tela empapada con cuidado. El corte era largo, irregular, como si algo afilado hubiera pasado con violencia, y por puro azar no hubiese arrancado más. La herida seguía abriéndose con cada respiración. Liana tragó saliva y por un segundo el cansancio se le reflejó en los ojos. Luego sacó una pequeña botella envuelta en tela. El cristal era delgado. La sustancia dentro, espesa, tenía un brillo tenue, como si atrapara luz incluso en la oscuridad. Dren la miró de reojo. «¿Eso es lo que creo?» Liana asintió sin apartar la vista de la herida. «Savia del árbol de las hadas». Kael intentó incorporarse. «No la gastes». «No me digas qué hacer», respondió ella, y esta vez hubo un filo en su voz que no estaba antes. «Si no la uso, puedes desangrarte lentamente. Y no tenemos tiempo, ni silencio, para eso». Sera dio un paso, como si fuese a protestar. Se detuvo a mitad del movimiento. La mandíbula se le tensó. No dijo nada.
Liana destapó la botella. El olor que escapó fue extraño, fresco, vegetal, pero con un fondo metálico, como savia mezclada con algo más antiguo. Mojó un paño y lo presionó sobre la herida. Kael se quedó rígido. No gritó, pero el aire se le cortó. Sus dedos se aferraron al borde de la roca. El líquido reaccionó al contacto con la sangre. No brilló como un milagro. No cerró la piel como si nada. Pero el sangrado se redujo de inmediato, como si el cuerpo recordara de golpe que tenía que resistir. Liana mantuvo la presión con firmeza. «Respira», le dijo. Kael obedeció a regañadientes, el pecho subiendo y bajando con cuidado. Liana aplicó un segundo paño. Luego añadió una pasta de hierbas trituradas con algo oscuro y vendó con precisión. «Va a doler», advirtió. «Y no vas a mover ese hombro como quisieras». «¿Voy a seguir caminando?», preguntó Kael. Liana sostuvo su mirada. «Vas a poder caminar, pero si no descansas unas horas, te vas a abrir de nuevo, y la próxima vez no tendré margen». Se sentó sobre los talones y, al guardar la botella, su mano se detuvo un instante. «Además», añadió en voz más baja, «esto era mi segunda botella». Dren alzó una ceja. Liana levantó la botella a la luz del cristal. El nivel había bajado. No demasiado, pero lo suficiente para ser evidente. «La primera la usé hace tiempo», dijo, «en el viaje anterior». Kael frunció el ceño, recordando. «Cuando…», murmuró, y no terminó la frase. Liana asintió. «Ahora solo me queda una». La bóveda pareció enfriarse. «Así que…», continuó, «a partir de ahora tenemos que ser más cuidadosos, mucho más». Alden se acercó un paso. «Bien», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. «Kael descansa. Nosotros pensamos». Dren soltó una risa corta, sin humor. «¿Pensamos?». Miró hacia la entrada estrecha. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo demonios se mata algo que no podemos ver y que nos encuentra cuando respiramos? Alden no respondió de inmediato. Palpó el borde de su pechera donde había recibido el golpe. El surco en el acero Durkan aún estaba allí. Una línea profunda, como una cicatriz. «No sé qué era», admitió. «Pero no quiero volver a cruzarme con ello en campo abierto». Dren se pasó una mano por el cabello, aún con polvo pegado a la piel. «No era un Krogar, ni un Varog. Eso…». Se detuvo, buscando una palabra que no encontraba. Eso era otra cosa. Doran levantó la mirada lentamente. «Hay historias», dijo. Su voz sonó grave, pero no segura, como si estuviera diciendo algo que preferiría no traer al presente. Sera se quedó inmóvil. Alden notó que su atención, por primera vez desde que entraron a la bóveda, se apartaba de Kael. Solo un segundo. Solo para escuchar. «Historias de los túneles antiguos», continuó Doran. «De mineros que no regresaron. De caravanas que desaparecieron sin dejar rastro». Dren escupió hacia un lado. «Historias de enanos para asustar niños». Sera habló entonces, despacio, como midiendo cada palabra. «Las historias hablan de una cosa», dijo, y en esa pausa el goteo pareció detenerse. «Que no ve con ojos, que caza por sonido». Alden sintió que el estómago se le cerraba. Sera no levantó la voz. No buscó dramatismo. Su tono era el de alguien que preferiría estar equivocada. «Que no se detiene». Otra pausa. «Hasta que todo está muerto». Dren abrió la boca para interrumpir, pero no encontró qué decir. Sera tragó saliva. Parecía odiar cada palabra, como si recordarla fuera abrir una puerta. «La llaman Murkas». El nombre sonó mal en la piedra, como si no perteneciera a lenguas vivas.
Dren se inclinó hacia adelante. «Bien», dijo. «Entonces dime lo que dicen esas historias. ¿Cómo se la vence?» No hubo respuesta, ni de Doran, ni de Sera, solo el goteo, y muy lejos, otro golpe sordo, más cercano que antes. Alden se obligó a hablar. «De momento», dijo, y sus palabras se sintieron pequeñas frente a la montaña. «Descansamos, recuperamos fuerzas, y cuando Kael pueda sostenerse sin desangrarse, avanzamos con más cabeza». Dren soltó el aire, resignado a medias. «¿Y si no se va?», preguntó, señalando con la barbilla hacia la entrada. Como respuesta, afuera, la cola golpeó de nuevo la piedra. El sonido viajó por el pasaje estrecho y se filtró en la bóveda, haciendo temblar una gota que cayó justo entonces y explotó en el suelo, como una pequeña estrella de agua. Lyanna se acercó a Kael y le ajustó el vendaje una última vez. «No te duermas aún», susurró. «Primero que el dolor baje». Kael la miró con una mezcla de frustración y gratitud que no quería mostrar. «Gracias», murmuró al fin, casi inaudible. Lyanna asintió, sin permitir que el momento se hiciera grande. Sera se adelantó hacia la entrada. «Yo hago el primer turno», dijo. Alden la miró un segundo más de lo normal. No dijo nada. No preguntó por qué. Pero su mirada bastó para reconocer lo obvio. Sera no estaba ofreciendo vigilancia por disciplina. Estaba ofreciendo vigilancia porque, en el fondo, no quería cerrar los ojos mientras Kael sangraba. Sera no sostuvo la mirada. Se limitó a ajustar el carcaj, revisar una flecha y colocarse junto al paso estrecho, con el cuerpo medio girado, lista para lo que fuese que respiraba afuera. El grupo se acomodó como pudo en la bóveda. La luz de los cristales tembló sobre la sangre seca en la piedra. Y en la oscuridad más allá del umbral, algo siguió golpeando. No con furia, con paciencia. Como quien sabe que tarde o temprano, todo lo vivo tiene que volver a salir. La noche había cubierto el campamento con una quietud tensa. Las antorchas ardían con un brillo irregular, sacudidas por un viento frío que descendía desde las montañas como un aliento constante. A lo lejos, las murallas de Carat Dum se recortaban contra el cielo oscuro, apenas visibles entre bancos de niebla baja que reptaban por el valle. Los gigantes de piedra permanecían inmóviles, siluetas colosales detenidas en un gesto eterno de vigilancia. Riven estaba dentro de su tienda. No llevaba la armadura negra. En su lugar, vestía ropa de abrigo sencilla, resistente, una capa oscura ajustada sobre los hombros y guantes de cuero grueso. Sobre una mesa baja, iluminada por una lámpara de aceite, reposaban pocas cosas: una cuerda enrollada, una cantimplora, un paquete de raciones compactas, una daga envainada. No parecía el equipaje de un comandante, sino el de alguien que no esperaba regresar pronto. Ajustaba la hebilla de la capa cuando la tela de la entrada se movió. «Adelante», dijo sin volverse. Entró un soldado joven, de poco más de 20 años, alto, de hombros anchos, con una fortaleza evidente más de trabajo que de adorno. El rostro aún conservaba rasgos de juventud, pero la postura era firme. Había aprendido a sostener el peso de la guerra sin aparentarlo. Se quitó el casco con respeto y lo sostuvo contra el costado. «Señor», dijo. «La orden está a la espera de sus órdenes». Riven terminó de atar la cuerda antes de girarse. «Bien». El soldado dudó un instante y entonces lo notó. La bolsa preparada, la ausencia de la armadura, los objetos dispuestos con economía. Comprendió antes de preguntar. «¿Os preparáis para partir?», dijo con cuidado. «Sí». La respuesta fue simple. «¿Aviso al resto de la orden para que se alisten?». Riven negó con la cabeza. «No». El silencio se volvió espeso. «Ir conmigo solo estorbaría», añadió.
Esta no es una misión para muchos. El soldado respiró hondo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Riven lo observó con más atención. No como comandante, sino como quien revisa un recuerdo. Lo había visto antes, 2 veces, con claridad. La primera, el día en que le informaron de la muerte de Gar. El joven había llegado cubierto de polvo y sangre ajena, sin rodeos ni dramatismos. Había transmitido el mensaje con voz firme, sin adornos, sosteniendo la mirada incluso cuando la noticia pesó como una losa. No buscó consuelo, no ofreció excusas. La segunda, tras la avalancha en las montañas. Cuando el camino principal quedó sepultado y los exploradores dudaban, fue él quien señaló el desfiladero secundario, más largo y más peligroso, pero transitable. No insistió, no discutió, expuso el riesgo y esperó la orden. Riven recordó haber pensado entonces que aquel chico entendía algo esencial, que decidir también es cargar con lo que venga después. ¿Tu nombre?, preguntó Riven. El soldado parpadeó, sorprendido. Muren, señor. Riven asintió despacio. Muren. A menos que reciban órdenes directas de Lord Galator, continuó, o de mí, por cualquier medio, la orden permanecerá en este campamento. Muren abrió la boca para responder, pero Riven no había terminado. Hasta entonces, tú estarás al mando. El joven se quedó inmóvil un segundo. ¿Yo? No fue incredulidad, fue el peso súbito de la responsabilidad. Riven dio un paso hacia él. Tú, dijo, porque no dudas cuando se te ordena y porque no tienes miedo de fallar. Muren tragó saliva. Enderezó la espalda. Haré lo que esté en mis manos, respondió. No os defraudaré. Lo sé. Riven tomó la bolsa y se la colgó al hombro. Apartó la tela de la entrada y salió. El aire nocturno lo golpeó de inmediato. La niebla se había espesado y avanzaba en lentas lenguas blancas entre las tiendas. A lo lejos, se oían voces apagadas, el choque ocasional de metal, algún grito aislado proveniente del poblado exterior. Desde las murallas, un sonido profundo resonó una vez. El eco distante de piedra contra piedra, cuando uno de los gigantes ajustó su postura milenaria. Riven no miró atrás. Caminó hacia el sendero que ascendía en dirección a las murallas, internándose en la niebla. Su silueta se volvió borrosa a los pocos pasos, como si la noche se lo tragara con paciencia. Cada paso lo alejaba del campamento, de la orden, de Ralem, y lo acercaba a algo que no tenía nombre fácil. El viento arrastró un último sonido desde la montaña. No era un rugido. No era un grito. Era un azote grave, lejano, como si la piedra misma recordara que nadie camina impune hacia el abismo, ni deja su sombra atrás. Riven siguió adelante, solo, porque algunos caminos no se recorren acompañado.